Los estados financieros. Los estados financieros están compuestos por varios balances. Iniciamos con el balance de comprobación, el estado de resultados, balance de situación o balance general y el flujo de efectivo. En este caso vamos a hablar de tres estados financieros: el balance de comprobación, estado de resultados con sus respectivos asientos de cierre y el balance de situación o balance general. Vamos a partir de saldos de cuentas. Ya hicimos el proceso de asientos de mayorización y producto de esta mayorización tenemos las cuentas que vemos a mi izquierda. Este grupo de cuentas son los saldos que tenemos en cada cuenta T. Tenemos que aprender a clasificar cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuáles son patrimonio, cuáles cuentas pertenecen a los ingresos y cuáles a los gastos. Además de que cuáles montos van al lado deudor y cuáles montos van del lado acreedor. Esta clasificación la utilizamos en el lado del balance de comprobación. Se sabe que por la naturaleza de las cuentas, los activos tienen naturaleza al debe. Entonces tenemos los siguientes activos: efectivo, cuenta por cobrar, seguro pagado por adelantado, inventario de suministros, edificios, terreno y vehículos. Los pasivos por su naturaleza tienen saldo a acreedor, es decir, van al haber, junto con los ingresos y el capital social. Entonces aquí tenemos las cuentas de cuentas por pagar, documentos por pagar, capital social, utilidad del periodo anterior, ingreso por servicio, ingreso por comisión. Los gastos, al igual que los activos, su naturaleza es con saldo deudor. Entonces aquí tenemos los gastos por combustible, gastos por servicios públicos, gastos por seguros, gastos por sueldos y gastos por suministros. Cuando sumamos las cuentas del debe y el haber, debe haber una igualdad. Acordémonos, ecuación contable, donde activos más gastos es igual a pasivo patrimonio más ingresos. Después de haber procesado el balance de comprobación, pasamos al estado de resultados. Antes de explicar el estado de resultados, quiero resaltar algunos puntos. Primero, vamos a utilizar las cuentas de ingresos y gastos únicamente. Segundo, los gastos los vamos a clasificar en gastos administrativos, gastos operativos y gastos financieros. Esto de acuerdo a la lista que ya se les había suministrado. Tercero, no hay debe, no hay haber. Únicamente hay tres columnas. En la primera columna vamos a introducir el nombre de las cuentas. En la segunda columna se va a introducir los montos de cada una de las cuentas. Y en la tercera columna los totales. Ahora sí, vamos por el estado de resultados. Tenemos los ingresos. Por el ejercicio tenemos dos tipos de ingreso: el ingreso por servicio y el ingreso por comisión. Lo totalizamos y ahí lo dejamos. Tenemos los gastos. En este caso tenemos los gastos operacionales, donde en este momento tenemos alquiler, combustible, servicios públicos, sueldos y suministros. Totalizamos estos gastos operacionales. Pasamos a los gastos administrativos. En este caso tenemos los gastos por seguro y lo totalizamos. Llegamos al gran total de gastos. Este gran total de gastos le vamos a restar los ingresos o bien
A los ingresos, al total de ingresos le restamos los gastos. Por visión les anoté en rojo para que tengan la percepción de que es una resta. Al total de ingresos se le resta el total de gastos para llegar a la utilidad bruta del periodo. Esa utilidad se da porque tenemos más ingresos que gastos, es decir, tenemos una ganancia. Pero si fuera lo contrario, que hay más gastos que ingresos, tenemos una pérdida del periodo. Como hay un ingreso según tributación, como hay utilidad según tributación indica, debemos de pagar un impuesto sobre la renta. En este caso sería de un 10% de la utilidad bruta. Este impuesto que se determina de renta se lo restamos a la utilidad bruta para llegar a tener una utilidad del periodo después de cumplir con tributación directa. Y hasta ahí llegamos con el estado de resultados. Luego, antes de pasar al siguiente balance, vamos a trabajar con los que son asientos de cierre. Los asientos de cierre se hacen para, valiendo la redundancia, cerrar algunas cuentas. ¿Cuáles? Las cuentas de ingreso y las cuentas de gastos. Pasemos con las cuentas de ingreso. La naturaleza de la cuenta de ingreso indica de que ellas aumentan al haber, tienen saldo acreedor. Entonces, si la vamos a cerrar, que es decir, que la vamos a dejar en cero, tengo que registrarla del lado del debe. Y vamos a crear una cuenta que se llama cuenta puente, que se llama pérdida y ganancia. Pasamos a las cuentas de gastos. La naturaleza de la cuenta de gastos dice de que ellos aumentan al debe, es decir, tienen saldo deudor. Pero como las vamos a cerrar, las registramos del lado del haber, porque la idea es dejar estas cuentas en cero. Pero para poder registrarlas al haber, tengo que crear una nueva cuenta, que es igualmente la cuenta puente que se llama pérdida y ganancia. Entonces, pérdida y ganancia contra todos los gastos desglosados por alquiler, por combustible, por servicios públicos, por sueldos, por suministros y por seguro. El total de estos gastos es el monto de pérdida y ganancia. En el video no lo presento, pero después de este paso tengo que hacer una cuenta T, una mayorización de la cuenta de pérdida y ganancia para saber a qué lado se va a registrar y el saldo de la cuenta. Entonces vamos a anotar el 1.875.000 al haber y 692.000 colones al debe. ¿Okay? En este caso quedamos con saldo acreedor de 1.183.000 colones. El tercer paso de las cuentas de cierre es cerrar pérdida y ganancia. ¿Contra qué la voy a cerrar? Contra una cuenta que se llama utilidad. Como en la mayorización tengo registrada pérdida y ganancia al haber, el saldo mayor, entonces voy a registrarla al lado del debe para cerrarla contra una cuenta nueva que se llama utilidad. ¿Okay? Como hay utilidad, es decir, hay una ganancia, como les había explicado en el estado de resultados, tenemos que pagar un impuesto. Entonces, el asiento, que sería el cuarto, es utilidad contra impuestos sobre la renta por pagar. El monto es el 10% de la utilidad, es decir, 118.300 al debe y 118.300 al haber. Igualmente debemos de hacer una cuenta T de utilidad y una cuenta T de impuestos sobre la renta por pagar. El saldo que tengamos de la utilidad de restarle al 1.183.118.300 me da la utilidad del periodo, que esta es parte del capital social o del patrimonio y debemos de registrarlo en el siguiente balance, que es el balance general.
Después de haber concluido con los asientos de cierre, pasamos al balance general. En el balance general vamos a clasificar las cuentas. ¿De qué manera? Empecemos con los. Tenemos el activo circulante. El activo circulante son todas aquellas cuentas que son efectivo o que a corto plazo las voy a convertir en efectivo. ¿Cuáles cuentas son? Cuenta por cobrar, bueno, efectivo por supuesto, banco, cuenta por cobrar, seguro pagado por adelantado e inventarios de suministros o inventarios de mercadería. En este caso, inventarios de suministros. Totalizo los activos circulantes. Pasamos a los activos no circulantes o activos fijos. Son todas aquellas cuentas o aquellos activos o bienes que la empresa utiliza para trabajar, que nunca los voy a vender a no ser de que nos presentemos en quiebra. ¿Cuáles cuentas son? Bueno, según el ejercicio en este momento tengo vehículo, terreno y edificio. Totalizo los activos no circulantes y totalizo los activos, sumando el activo circulante y el no circulante. Pasamos a los pasivos. Tenemos los pasivos circulantes. Aquí vamos a registrar todas aquellas cuentas que son por pagar o todos los movimientos que son por pagar, donde yo sé que los voy a cancelar en un término máximo de un año. Totalizamos los pasivos circulantes y paso al pasivo no circulante o fijo, que son las deudas que yo voy a adquirir a largo plazo, a más de un año. Totalizo el pasivo no circulante y totalizo los pasivos. Paso al patrimonio. El patrimonio son todas aquellas cuentas que son el capital social, la utilidad del periodo anterior si existiera y la utilidad o pérdida del actual periodo. Totalizo ese patrimonio junto con el pasivo y llego a un monto total que es igual al monto de los activos. Aquí cumplimos la ecuación contable donde se dice que el total de activos es igual al total de pasivos más patrimonio.